Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de cómo está el país en materia financiera, el presupuesto de la República. Estamos cerrando 2024, pero ya se está en el proceso de socialización, en la planificación de el presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, con el tema político de por medio y que están generando mucha controversia previo a las decisiones que se van a tomar en el Congreso Nacional. Un experto en el tema para que nos ilustre la proyección que tiene el país. Doctor Claudio Salgado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosendo, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias también por acompañarnos. ¿Cómo estamos cerrando el año? La inversión pública ha generado mucha controversia por aquello de que hay muchos recursos pendientes de ejecución. Estamos en el cierre del año y se cumplirá, o hasta dónde aquello de que aquí en nuestro país tenemos grandes cantidades solo en papel, pero no en el flujo de caja, doctor. Mire, Rosendo, es un error sostener que la ejecución presupuestaria, sobre todo la inversión pública, debe ir con el tiempo transcurrido del año, porque la inversión pública está financiada fundamentalmente por fondos externos. Entonces, no es tan fácil el obtener los recursos. Alguna gente cree que con solo que se diga que el presupuesto del próximo año va a ser de 430.000 millones de lempiras, ya creen que ya el 1 de enero o el 2 de enero ya Finanzas los tiene disponibles. No, esto hay que tramitarlo. Y ese trámite es demasiado engorroso, sobre todo cuando se trata de inversión financiada con recursos externos. En cuanto a la inversión financiada con fondos nacionales, vamos de acuerdo, va de acuerdo con lo programado. En los fondos externos, claro, mira, hay varios obstáculos. Podemos decir internamente, hay que reconocer que una de las deficiencias es que hay en las unidades ejecutoras hay personal que todavía no está bien calificado. Pero por otra parte también la ley de contratación del Estado establece montos, plazos, modalidades de contratación que ya están desfasadas. Entonces lo que hacen es retrasar el proceso de licitación. Por otra parte, en Honduras, un proceso de licitación tarda al menos 6 meses. Entonces, supone que usted programa en enero, ejecutarlo en el transcurso del año, entonces hasta a mediados de año es que usted se adjudica ya el proyecto. Entonces, hasta esa etapa del año es que usted comienza a desembolsar. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta lo que los organismos financieros también tienen sus restricciones. Por ejemplo, para que ellos den una no objeción a un desembolso, ellos tardan al menos 40 días. Entonces, no es tan fácil como uno quisiera. Lo que sí le puedo señalar es que esto es algo cíclico. En el primer semestre la ejecución es baja, pero ya en el segundo semestre se incrementa sustancialmente. ¿Por qué es lenta? Por lo que le estoy señalando, o sea, lo que le he estado señalando y supóngase, podemos ir analizando institución por institución. En el caso de Banadense y Iván Provi, por ejemplo, en la época seca no hay demanda de crédito. Es hasta cuando comienza en el régimen de lluvias. Y es que esto me llama la atención, perdón, doctor Claudio Salgado, en el tema de la lentitud, porque infraestructura vial. Siempre nos genera aquella polémica cuando vemos cómo ha marchado el año, que durante el verano, los primeros meses del año, que se supone que es donde se deben agilizar estos procesos, se vuelve lerdo el sistema, pero a final del año tratan de cumplir. Por eso es que le decía, ¿cómo es que opera? Bueno, por eso le señalaba que el proceso de licitación en Honduras tarda 6 meses. Entonces, si usted lo contrata, inicia el proceso en enero, seguramente hasta en junio va a comenzar ya a darle el primer desembolso a la contratista. Por otra parte, usted al contratista le va a desembolsar conforme el avance de obra. No, en el pasado era todo lo contrario, que le desembolsaban de un solo, sin ejecutar ninguna obra, el 90% del proyecto. Ahora no, ahora es conforme el avance de obra. Entonces todos los contratistas lo que hacen es acumular todas las estimaciones a pagar hasta el segundo semestre del año. De tal manera pues que en este momento es cierto, es baja la ejecución, pero si tomamos como referencia lo que ha ocurrido en años anteriores, por ejemplo el año pasado,
el nivel de ejecución en la inversión anduvo alrededor de 87%. Para este año se prevé de que la ejecución en la inversión pública va a andar alrededor entre un 90 a un 95%. Se es más optimista para este año. Ahora, ¿qué cambios se deben implementar a nivel de la administración pública para volver esto mucho más dinámico? Porque incluso hemos escuchado de algunos funcionarios públicos que en finanzas siguen presentándose trabas para volver procesos rápidos, y sobre todo escuchamos este tipo de manifestaciones de personas que han venido del sector privado a la administración pública, donde a nivel de la iniciativa privada se tienen otro tipo de definiciones para agilizar procesos. Claro, una empresa privada no es igual que el Estado. En el Estado usted es dueño, en la empresa privada usted es dueño de la empresa y usted puede ejecutarlo como usted quiera. En el sector gubernamental es distinto. Usted está sujeto a muchas reglas y a muchas instituciones que lo van a supervisar. Usted está sujeto al Tribunal de Cuentas, está sujeto a CEFIN, está sujeto a la Procuraduría General de República, está sujeto al Tribunal Superior de Cuentas, en fin, hasta la Secretaría de Transparencia, de tal manera pues de que son muchos los obstáculos que usted tiene y muchas las condicionalidades que tiene que cumplir. Por otra parte, con lo que usted señala de los proyectos viales, mire, aquí en Honduras mucha gente, hay que reconocerlo, mucha gente se ha apropiado del derecho de vía. Y entonces indemnizar a esa gente es costoso. Porque todo el mundo, cuando sabe que, a pesar de que es ilegal lo que han hecho, apropiándose del derecho de villa, ellos quieren indemnización y ese trámite es demasiado engorroso. De tal manera, pues, que le pongo ejemplo. ¿Por qué antes de Quimistán no se ha pavimentado? Precisamente porque los habitantes se han tomado la carretera y entonces lo que van a hacer es un libramiento que va a haber un desvío por Quimistán de tal forma que desviar la carretera para que no pase por esas poblaciones que se han tomado el derecho de vía. Lo mismo va a ocurrir en el Progreso. Que usted ve, si usted quiere ir a Tela, usted tiene que atravesar todo el Progreso. Entonces lo que se va a hacer, va a redondear el Progreso para que no tener los problemas y esos atrasos que significa indemnizar a todos estos pobladores que se han tomado el derecho de vía. Y aquello de la intervención del Estado, que cuando es de un beneficio para la sociedad perfectamente se puede actuar. ¿Pueden pensar en llegar a estos momentos cuando se trata, y vamos a tener la puntualidad de estos proyectos que usted me señala? Le planteo de esa forma porque los habitantes de la salida del sur tienen esta dificultad, que no se avance en un proyecto para liberalizar un tramo corto, justamente por esto que usted me señalaba, del derecho de vía. Pero el Estado, cuando se trata de una necesidad colectiva, puede actuar, o estos temas hoy en día es pecado abordarlos, doctor. Pues yo no diría que es pecado abordarlo, Rosendo, sino que se puede imaginar el problema que hay, porque la ley establece que si usted tiene más de 20 años de estar en un cierto local, usted tiene derecho a indemnización. Y muchas de estas personas ya cumplen con 20 años. En tierras que no eran de ellos. En tierras que no son de ellos, porque son 20 metros de la línea central de la carretera, son 20 metros a cada calzada de que debe estar liberalizado. Pero usted ve en la carretera del sur que muchos han transgredido esos 20 metros. Entonces hay que indemnizarlos, pues. Y por eso el tramo que se va a hacer de la Cañada hasta el Tizatillo, precisamente por eso, para evitar esos atrasos que puede ocasionar estar indemnizando a las personas, porque cuando saben que es del Estado, suben los precios de las tierras y suben los precios de sus casas. Entonces, lo mejor es buscar un libramiento o tratar de evitar pasar por esas poblaciones. Bueno, y hablando de estos procesos, el presupuesto del país ya para el otro año, ¿cómo va la socialización? Porque quiero ampliar el tema del Fondo Social, áreas de salud, educación, infraestructura, bonos del Estado, donde han generado controversia las asignaciones que están presupuestadas, sujetas a aprobación para el año político. Mire,
Hasta ahora ya tenemos un cronograma de audiencias públicas que vamos a realizar con distintos sectores, con las ONGs, con el sector privado, con las mismas bancadas representadas en el Congreso Nacional. Tenemos ya un calendario que vamos a realizar. Hasta ahora hemos realizado audiencias públicas con la Secretaría de Infraestructura y Transporte, igualmente con la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Las perspectivas se miran muy loables para el próximo año. Entonces vamos a continuar con esto. Esperamos nosotros que las bancadas lean el presupuesto que está colgado o está colocado en la página de la Secretaría de Finanzas desde el 14 de septiembre, si creo que más bien antes, está colgado. Entonces ahí lo pueden revisar cualquier persona, cualquier público. El problema aquí es que es un elemento muy complejo. Debemos reconocer, por lo menos que lo miren quienes pueden tener el aporte de la realidad del país. Bueno, pues entonces... Porque le digo esto, doctor, con todo respeto, cuando hablamos de diputados, porque, insisto, esto es para técnicos. Bueno, ellos pueden consultar a diferentes organizaciones. Por ejemplo, yo sé que un partido político está consultando al FOSDE, que les señale, les indique, les enseñe. Incluso sé que AID está queriendo hacer un programa de capacitación a los diputados para que conozcan cómo es el presupuesto. Pero lo que uno se encuentra, Rosendo, cuando hace audiencia con las bancadas es que no llegan, sencillamente, no llegan a esas audiencias y luego salen diciendo de que están en contra del presupuesto sin justificar por qué. Porque lo que ellos dicen, lo que les dicen, y no porque realmente esté establecido dentro del presupuesto. Por ejemplo, hablan de una partida confidencial. No existe partida confidencial, por lo menos en el año pasado, este año, no ha existido partida confidencial. Hablaba de que al Seguro Social se le iban a quitar recursos, no es cierto. Entonces hay una serie de situaciones que ellos lo ven más desde el punto de vista político que desde el punto de vista de bien de la nación. ¿Cómo van a generar los blindajes de los recursos de esa inversión social que aun y cuando no se ha entrado a la discusión, pero en el planteamiento inicial ya genera mucha expectativa por cuanto la oposición dice que no está de acuerdo, doctor? Mire, es decir, yo veo cómo la oposición dice que no está de acuerdo sin haber leído el presupuesto, pues sin haberlo examinado. No, yo creo que primero lo examinen, vean lo que quieran ver del presupuesto. Por eso le digo que está colgado en la página de la CEFIN desde el 14 de septiembre. Tienen alrededor de 3 meses, porque el presupuesto se aprueba generalmente en las 2 últimas semanas de diciembre, entonces tienen alrededor de 3 meses para hacer sus cuestionamientos. La Comisión de Presupuesto está anuente a recibir todas las propuestas que ellos quieran y explicarles porque hay que señalarlo, Rosendo, que en estas audiencias participa todo el equipo técnico de la Secretaría de Finanzas. Entonces pueden aclararle cualquier duda a los diputados. Entonces yo no encuentro ninguna justificación más que sea una posición política antagónica de decir que no lo quieren apoyar porque no lo quieren apoyar sencillamente. Ahora, ¿cómo están las asignaciones para el 2025? Y le consulto nuevamente, para el sector salud, educación, infraestructura, las bonificaciones del Estado, incluidos los subsidios, por aquello que se habla que son 97.000 millones de lempiras en total, y es un año donde hay mucha actividad política y ya sabemos qué ocurre durante este periodo, y aquí no vamos a venir a inventar el agua caliente. Ya pasó hace 4 años y pasó hace 8 años y vamos atrás hace 12, de que hay mucha regalía por aquello de acaparar los votos y perdemos el control de ciertas partidas presupuestarias. Bueno, lo que usted me está hablando es cierto, son las principales secretarías. Mire, le puedo decir que el 80% del presupuesto lo acaparan 16 secretarías de Estado, 16 instituciones públicas. Significa que el otro 20% lo acaparan, ¿qué? 16 instituciones. Pues, o sea, en el sector público hay alrededor de 112 instituciones. Entonces, 96 acaparan el 20%. Y los restantes 16 son las que acaparan el 80%, que son las que usted está mencionando, que son la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el de Infraestructura, el FIS, la Secretaría de Agricultura,
el Banprovi, Banadesa, son las que acaparan porque son los que tienen mayor fuente de inversión. Lo que usted me está hablando de los 98 mil millones que está para inversión pública, pero también debo de señalarle que el próximo año el ministerio fantasma que más tiene es la deuda pública. Se van a pagar alrededor de 66 mil millones de lempiras en concepto de servicio de la deuda, que supera ampliamente el presupuesto de salud, que anda alrededor de 30 mil millones, y supera también ampliamente el presupuesto de la Secretaría de Educación, que anda alrededor de 40 mil millones. Mire, la deuda pública es un peso enorme para un país tan pobre, de que nos impide avanzar en otros sectores para proteger a los más vulnerables. ¿Cuánto se haría, cuánto Honduras haría si no tuviese esa pesada carga como es la deuda pública? ¿Por qué nos hemos descuidado tanto? ¿Cuál es el análisis que ustedes los economistas hacen más allá de los errores que han cometido los políticos? Porque este es un problema en el servicio de la deuda que viene de decisiones de políticas, después de que en las administraciones de Ricardo Maduro y Manuel Zelaya se dejó un servicio de la deuda realmente bajo tras los procesos de condonación de la iniciativa hippie, doctor. Correcto, no, definitivamente. Mire, Rosendo, la deuda pública no es mala en sí. Si usted la contrata para generar crecimiento y desarrollo futuro, para proteger a los más vulnerables, ese tipo de deuda es beneficiosa. Ahora, si usted contrata deuda para gasto corriente, esa es perjudicial. Entonces, recuerde usted que en el 2009 la deuda pública andaba alrededor de 3.500 millones de dólares. En la actualidad anda alrededor de 20.000 millones de dólares. Entonces ha habido un salto enorme, sin que se justifique para qué se emplearon todos esos recursos. Entonces, obviamente, ahora hay que pagar ese almuerzo que se dieron otras personas, ahora hay que pagarlo y hay que hacerle frente, porque si Honduras no hace frente a eso, va a caer en el riesgo país, vamos a caer y definitivamente podemos caer en una situación de default y eso sí nos va a haber distorsionado en lo que es el mercado financiero internacional. Muy bien, el doctor Claudio Salgado está con nosotros esta noche al banquillo analizando la realidad que tiene nuestro país en materia presupuestaria. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, el doctor Claudio Salgado está con nosotros. Vamos por partes. ¿Qué tanto daño ha hecho a las finanzas nacionales la contratación de bonos soberanos en principio? Mire, yo creo que esa ha sido la peor deuda que ha contratado Honduras, porque los bonos soberanos maduran muy rápido. Tienen entre 5 a 8 años en los cuales usted tiene que hacerle frente. Y por otra parte, la tasa de interés es sumamente elevada para un país como nosotros, porque usted acude a los mercados financieros internacionales y ahí es caro. Y entonces no se compara con nada con los préstamos concesionales que otorgan organismos internacionales, que la tasa de interés anda alrededor de un 2% y le dan plazo de 30 años. Entonces, ese es el tipo de préstamo que Honduras debería de buscar. Pero yo creo que los bonos soberanos, y lo peor fue la utilización que se hizo, ¿verdad? Fue para pagar a los generadores de energía, fue para indemnizar a los empleados de la desaparecida DEI. Entonces fueron para gasto corriente, no fueron para generar un desarrollo futuro, que eso es lo que uno debe buscar. Porque sabemos nosotros que un préstamo bien utilizado ayuda en la inversión, ayuda en el empleo y ayuda en un futuro para generar mayor riqueza en un país. ¿Esa medida la deben borrar del sistema los políticos nuestros ahora mismo, doctor? Siempre que las condiciones... ¿O hay condiciones que se pueden prestar ahora mismo para volver a ese sistema, considerando que se requiere plata para muchas obras que se están comprometiendo para futuro? Mire, en este momento yo diría que no se buscaran bonos soberanos, porque la tasa de interés en los mercados internacionales está bien alta. Está alta. Recuerde que Estados Unidos viene de tener una tasa del alrededor de 5,75% y esa es la tasa base con lo cual se castiga a los préstamos a nivel internacional. Entonces, si Estados Unidos está poniendo lo que le llamamos los economistas una tasa de política monetaria
de 5.75. Ya la redujo, obviamente, ¿va? Pero estuvo sumamente alta durante mucho tiempo y eso hacía que los mercados financieros también elevaran su tasa de interés. Entonces yo considero de que ahora viene un proceso de reducción de la tasa de política monetaria a nivel internacional. Entonces yo creo que cuando ya baje lo suficiente, yo creo que Honduras podría analizar la posibilidad de contratar este tipo de deuda siempre y cuando sea favorable para el país. Bueno, vamos al otro elemento que para muchos de ustedes que conocen se quitó el tema del bono soberano, pero se recurrió a tomar reservas del Banco Central de Honduras, reservas internacionales para el sostenimiento de nuestra economía. ¿Qué tanto daño nos ha causado eso frente a la realidad financiera nacional hoy en día? Mire, lo que ocurrió, Rosendo, es que el gobierno anterior dejó lavado las arcas nacionales. Entonces, ¿de dónde se iba a sacar dinero? Porque usted encontraba la Tesorería General de la República prácticamente sin recursos para hacerle frente al bono soberano en marzo del 2022. Entonces, la opción que quedaba era acudir a Banco Central, que Banco Central le diese un préstamo al gobierno para poder hacerle frente a ese pago soberano, porque recuerde, si Honduras no pagaba ese bono soberano, el riesgo país caía drásticamente y en ese entonces el riesgo soberano andaba por arriba del 8%. Entonces, si no hubiéramos pagado, el riesgo país se hubiera elevado mucho más todavía. Entonces, ese fue el uso que se hizo. ¿Y no generó esto un riesgo para el Banco Central, esa caída en reservas internacionales frente a lo que constantemente se requiere en divisa estadounidense para suplir muchas necesidades del mercado nacional, doctor? Mire, lo que se hizo fue un préstamo, pero la misma ley del Banco Central establece que cuando Banco Central le da un préstamo al gobierno debe ser con las mismas condiciones de mercado prevaleciente y debe estar sujeto a una tasa de interés internacional. Y eso es lo que hizo Banco Central. O sea, como que Banco Central estuviese invirtiendo esos recursos en el mercado financiero internacional. Que es un fondo, por cierto, que al contraer el compromiso del Estado lo debe de pagar el mismo año. Sí. 30 de diciembre para los cierres y debemos decir, y no sé, usted fue gerente del Banco Central, doctor, y no sé si estoy equivocado, ningún gobierno que ha contraído préstamos con el rector de las finanzas nacionales paga. Van quedando acumulados. En el 2022 se pagó. Se pagó porque lo que dice el Banco Central, que le puede dar financiamiento al gobierno siempre que haya problemas de estacionalidad en la recaudación tributaria. Entonces, y que como decimos nosotros, es un préstamo temporal y que se debe ser pagado en el mismo año fiscal. Entonces, lo que hizo el Secretaría de Finanzas fue contratarlo y luego que lo pagó, volverlo a contratar. Entonces, ahí actuó lo que señala la ley del Banco Central. ¿Por qué está entonces generándose la disminución que reporta frecuentemente en las reservas internacionales del Banco Central? Si me dice que se pagó. Mire, el tema de la caída de la reserva internacional hay que explicarlo. En 2020, 2021 tuvimos alrededor de 8.000 millones de dólares como reservas internacionales, lo que equivale a más de 7 meses de importaciones. ¿Pero por qué? Porque sencillamente la actividad productiva a nivel mundial se había paralizado. ¿El tema de la pandemia? El tipo de la pandemia, se había paralizado todo, entonces no había demanda de dólares para importaciones. El precio del petróleo había caído a 40 dólares, casi llegó a 30 a costar. Entonces prácticamente no había demanda de dólares, pues no había demanda de divisas y eso hizo que se acumularan alrededor de 8.000 millones de dólares. Pero ya una vez que se reactivó la economía, entonces ya otra vez hubo importaciones y hubo que pagar ya el combustible, hubo que pagar la deuda y eso ha hecho de que se disminuyan las reservas internacionales. Pero históricamente Honduras ha tenido alrededor de entre 4 a 5 meses de importaciones y en la actualidad tenemos alrededor de 4.3 meses de importaciones. Lo cual el Fondo Monetario en su comunicado reciente acaba de decir que es aceptable. Obviamente ellos reconocen que ha ido disminuyendo porque la crisis energética que se presentó en el primer semestre, eso hizo que se demandara mucho más combustible y se tenía que hacer frente a esa factura petrolera. ¿Quién ha hecho las revisiones, doctor Claudio Salgado, de que los recursos
que se han tomado del Banco Central e incluso otros préstamos que han venido porque están los fondos de la Corporación Andina de Fomento. No ha entrado todavía. No ha entrado. No ha entrado. Pero, ¿cómo están las revisiones de que es una inversión sana para el país el haber tomado estos fondos y no es para contratación de personal? Porque esto es lo que se ha venido cuidando para no seguir ensanchando esa deuda pública. Bueno, ahí están los organismos controladores nacionales que deben de ejercer sus funciones y además de eso, los organismos internacionales financieros también tienen sus auditorías para ver que los fondos se ejecuten adecuadamente. Entonces, ustedes ven que cuando Honduras solicita para una carretera cualquiera ahorita, la carretera que se ejecutó entre Danlí y Terrero Blanco, el banco financiador pidió, continuamente, todos los meses, pide una rendición de cuentas, pide a ver si realmente están ejecutando el proyecto tal como es. Y ellos van a las obras, ellos van a ver si realmente se está ejecutando conforme al cronograma y a lo que se había proyectado en el contrato de desembolsos. El gasto corriente no ha tenido ningún impacto en estos desembolsos. Le planteo esto porque la oposición habla que recursos que se han obtenido de los fondos del Banco Central, volvemos a eso, no necesariamente fueron destinados para una inversión sana, que usted hacía revisión, sino que para contratar personal. No, Rosendo, hasta donde yo tengo conocimiento no ha sido para eso. Si usted revisa el destino que se dio el préstamo en el 2022, va a ver que era fundamentalmente para pagar los bonos soberanos. Eso era. Entonces el Banco Central no da, incluso uno como Banco Central, uno también pide en qué se va a utilizar los recursos que está utilizando del Banco Central y periódicamente la Secretaría de Finanzas y la Auditoría del Banco Central revisan si realmente se está cumpliendo porque se hace un contrato, no es así que el Banco Central solo le va a desembolsar a la Secretaría de Finanzas X cantidad y lo van a ejecutar como ellos quieran. No, el Banco Central establece las condiciones, establece la tasa de interés, establece el plazo y establece para qué fin se va a destinar. Bueno, los fondos de la Corporación Andina de Fomento me dice que todavía no han llegado. No. Están pendientes los traslados a la Hacienda Nacional. También están los recursos que vendrán del Fondo Monetario Internacional tras los acuerdos recientes. Correcto. ¿En cuánto va a incrementar el flujo de caja promedio? 234 millones de dólares. Eso es lo que Honduras se va a beneficiar al haber pasado estas dos revisiones con el fondo. Y además de eso, organismos internacionales como el Banco Mundial y el mismo BID estaban a la espera de esta revisión para agilizar los desembolsos para Honduras. Incluso la Corporación Andina de Fomento también estaba esperando esta revisión. Entonces yo creo que ahora en el segundo semestre va a entrar mucho más recursos y van a venir a fortalecer las reservas internacionales. Este fondo que la ejecución queda 2025. Ya en estos últimos meses del año difícilmente se van a tener recursos disponibles. ¿O ya hay algunas partidas en ejecución? No, ya esos 6.000 millones que equivalen a los 234 millones de dólares ya estaban como apoyo presupuestario. Entonces, estaban incluidos en el presupuesto para el 2024. Entonces ahí ya se podrán hacer uso de ellos. Recuerde que el gobierno hizo un recorte para este año, hizo un recorte del gasto corriente para cualquier eventualidad, para que no se paralizaran las obras públicas. Entonces, ahora que ya cuando comience a desembolsar el Fondo Monetario, entonces ya se podrán utilizar en otras cosas, sobre todo inversión social, que ese es ¿cómo decirle?, lo que está puntualizando este gobierno. Y vuelvo, disculpe doctor, que vuelvo otra vez al principio, cuando hablamos ya de esta disponibilidad de recursos frescos inyectado al presupuesto de país. ¿Cómo manejarse para no hacer fiesta? Porque son los conflictos que se generan por el tema político. Bueno, digamos, no es que va a quedar a criterio de libre albedrío del ministro de Finanzas que va a ejecutar las obras que quiera. No, él podrá, recuerde usted, cuántos ministros y funcionarios están siendo cuestionados por haber hecho un mal manejo de esos recursos.
Y entonces ellos deben estar sujetos también, de estar temerosos y de no verse involucrados, que la Fiscalía en determinado momento los llame por haber hecho un mal manejo de los recursos públicos. Entonces, no. Además, estos recursos, estos 234 millones de dólares, los recibe el Banco Central, pero los puede trasladar a la Secretaría de Finanzas, pero en lempiras. Entonces, el Banco Central lo que se beneficia es el fortalecimiento de las reservas internacionales. Aquí entramos a programas compensatorios que también van a recibir algunas asignaciones. ¿Cómo debe ser ese manejo integral del fondo? ¿Y hasta dónde algunos programas deben ser objeto de revisión por aquello de que nos dicen que han generado un buen impacto en la sociedad, pero cuando se va a revisar algunos de estos programas ya son actividades que tienen más de una década de estar bajo ese mismo proceso? Vamos a poner un ejemplo, doctor, usted lo conoce muy bien, el tema de los bonos agrícolas. El tema de los subsidios, que también están incluidos, deben ser objeto de revisión más allá de lo que siempre nos recomienda el Fondo Monetario Internacional, que nos dice, revisen esos subsidios, esa es la traba o ese es el candado que tenemos para no soltar esta plata, pero al final la terminan dando, y no es de ahora, esto es de siempre. Miren, el comunicado del Fondo Monetario, ellos alaban la inversión social que está haciendo Honduras, porque está ayudando a los sectores más vulnerables. Contrario a los gobiernos anteriores, esta administración lo que está haciendo es entregando cualquier ayuda mediante cheque. Y en segundo lugar, utilizando las medidas biométricas. O sea, ya la tarjeta de identidad, recuerde usted que hay identificación por sus huellas dactilares, por su rostro, entonces se está utilizando. Quizás por eso hubo un retraso en el 2022, porque no se tenía ese registro de las personas beneficiarias. Entonces, levantar ese censo y recoger esas medidas y utilizar un banco con cheque, eso llevó tiempo, pero yo considero que entonces esa es la mejor forma de otorgar un subsidio, no que porque alguien fue a una manifestación le entregaban ahí directamente 50 lempiras sin saber quién era. Ahora se está identificando plenamente a los beneficiarios. Con un cuidado, doctor, y no sé cómo se va a planificar para hacer el traslado de los recursos, que no vayan a quedar en manos de activistas políticos, porque eso ha pasado. Y si no, miremos la crítica que en su momento se hizo a unos fondos al cierre de la administración anterior del BESIE. No, sí, mire, por eso reitero, Rosendo, que este gobierno está siendo muy cauteloso en entregar esas subvenciones, esos subsidios, y porque sabe las repercusiones que puede tener cualquier funcionario que haga mal uso de ellos. Y entonces, y además de eso, lo está focalizando para 2017 comunidades identificadas por el censo de población como las comunidades mucho más pobres. Entonces, para poder reducir el índice de pobreza, que en este momento está alrededor del 64%, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas. El doctor Claudio Salgado está con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Claudio Salgado, revisando la situación actual de las finanzas nacionales. El tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ese es el dolor de cabeza histórico. Desde tiempo, ¿cuándo es que comenzó ese conflicto? 2010. Pero si nos vamos más atrás, en la administración del doctor Reina, recuerde que dijo que le dejó callejas de herencia. Sí, pero apagones, pero no había pérdidas tan sustanciales como ahora, de llegar a un 38%, un 36% de pérdidas técnicas y no técnicas, eso es histórico. Y eso comenzó a partir de 2010, cuando no se hicieron las inversiones que se requerían para la ENEI. Recuerde que llegó un momento en que había esa controversia si privatizar la ENEI o continuar como una empresa estatal. Y en ese interín entró la EH y no hizo las inversiones adecuadas. Y eso ahora era preferible, fíjese que en vez de demandar a la EH y quitarle el contrato, rescindir el contrato era mucho más caro que dejarlo que lo concluyera. Entonces esta administración lo que hizo fue permitir que concluyera, demandarla ahora
y ahora comenzar a hacer las inversiones que no hizo esta empresa contratada concesionaria, pues. Que estamos enfrente de demanda sobre demanda, porque recordemos que el Estado intervino antes de concluir el contrato y está la acción del Estado, pero por otro lado está la demanda del consorcio y es a nivel del CIADI. Sí, pero mire, ya Honduras ya le ganó una parte a la EH. Entonces, yo considero de que ellos no tienen ninguna justificación. No tienen ninguna justificación ahora. Ahora, por eso le digo que Honduras prefirió mejor dejar que continuara el contrato hasta su finalización, porque el haberlo hecho antes implicaba costos mucho más altos y había una demanda muy fuerte. ¿Cuántas demandas aquí en Honduras de empresas que no han hecho nada y ganan una demanda millonaria? Recuerde el corredor turístico de allá, esa empresa que tenía asignado la construcción de esa carretera, que no hizo nada, no puso nada y ganó una demanda, si no, creo que alrededor de $60 millones. Ahora, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿qué cuidado debe tener en las inversiones? Porque parte de los recursos que pueden venir se terminarán trasladando para intentar el rescate de la NE, pero ¿cómo deben plantearse las mismas para no caer en aquello de que poner plata en la NE es prácticamente recurso botado? Mire, Rosendo, yo estoy a favor de la aprobación de las adendas. Ese es un beneficio para la NE que la van a fortalecer financieramente. Por cierto que estas adendas, doctor, tienen meses de estar en el Congreso Nacional y por el relajo que se vive en este poder del Estado, esa debe ser una prioridad, no se abordan. Correcto. Mire, de ahí yo considero que de esas 18 adendas, 2 tal vez son las cuestionadas, pero las restantes no son favorables, pues, o sea, no tienen discusión. ¿Y siente que eso sería lo ideal? ¿Lo recomendaría usted que aparten el tema de Brazabola, que es la de la controversia, y hay otra pendiente, y proceder con las demás? Porque hemos estado bajo una parálisis. Totalmente de acuerdo, Rosendo. Yo creo que eso procede. Porque además de eso, además de los 30.000 millones que se va a ahorrar la ENE a lo largo de la vigencia de esos contratos, van a venir nuevas adendas. O sea, esto da pie para que vengan nuevas adendas. Entonces yo considero de que esa debe ser una prioridad nacional y en la aprobación de ellas para beneficio de la ENE, y eso va a venir a fortalecer la ENE como tal. Igualmente que hemos hablado de la reducción de las pérdidas, que ahora el mismo Fondo Monetario reconoce de que se ha reducido de un más de 2%, pero la reducción ha sido de las pérdidas técnicas, pero ahora hay que también aumentar o reducir, mejor dicho, las pérdidas no técnicas, que esas también son sustanciales. ¿Por qué es tan difícil ese proceso de reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas? Voy a agregarle, ¿hasta dónde lo político es lo que complica algo que es estrictamente técnico? Bueno, esas son lo que uno se pregunta en este país que ocurre, ¿verdad? Porque si alguien está usurpando o está robando energía, yo creo que debe de juzgarse, pues. Pero hay que hacer inversiones, hay que para poder señalar que alguien está haciendo un hurto de la energía, tiene que demostrarlo. Y eso no es tan fácil, hay que tener la tecnología suficiente para poder sustentar una prueba. Y en un año político visualiza que habrá esa capacidad de reacción para ir buscando cómo reducir estos gastos que tiene el Estado, que tiene la sociedad por estar pagando por energía que se consume pero no se paga. Es un programa y el programa continúa, independientemente de que sea un año político, no, el programa... Le planteaba, perdón doctor, esto por aquello de que cortar la energía de una vivienda es perder votos. Y eso ustedes los técnicos lo entienden en el tema monetario, pero el político lo analiza con la manchada del dedo. Pues mire, hasta donde yo sé, se ha dado una ordenanza de parte de la Presidencia de la República de que no deben imperar intereses políticos de ningún lado en ninguna actividad del Estado. Le pongo el caso de Banadesa. Se ha dicho que Banadesa no deben tener acceso políticos, diputados, alcaldes,
no deben tener acceso a los financiamientos de Banadesa. Entonces yo creo que eso debe prevalecer a lo largo de toda la administración pública. ¿Cómo debe supervisarse el proceso de inversión de la ANE en el 2025 para que no lo lleve a seguir bajo una operatividad de números rojos? Porque nos hablaban que a este año debería haber cerrado con una deuda promedio de 9.000 millones de lempiras para el tema de los generadores y está casi en 20.000. El tema de la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, que sí hubo una reducción, pero lo ideal sería seguir acortando esta brecha. No, definitivamente. Y para eso ocupan plata. No, definitivamente. Lo que se va a hacer, y en esto tiene que ver el Fondo Monetario Internacional, cuando ellos dicen que hay que elevar la tasa de política monetaria, es para volver más atractivos los activos nacionales. O sea, cuando ellos hablan de los activos nacionales, son las inversiones, los bonos, los títulos valores que emiten se vuelvan más atractivos, con una tasa de interés más alta y con ello colocar mayor deuda interna y con eso poderle financiar la deuda que tiene la ENE. ¿Es un agente en este momento objeto de crédito rápido la ANE o todavía está en rojo? No, tiene que actuar a través del gobierno, de la Secretaría de Finanzas. Directamente no puede. Porque la ley de la Administración Pública señala de que al final el garante de cualquier institución pública es la Secretaría de Finanzas, o hemos dicho el gobierno como tal. El Programa Nacional de Reducción de Pérdidas tiene un presupuesto millonario. Y hablaban que ahí iban a encontrar una ruta clave, doctor, para mejorar las finanzas del estatal. Y se ha criticado porque hablan de que se terminó llenando, pero de activistas políticos. ¿Deben ser objeto de revisiones todos estos programas? No, definitivamente sí. En cuanto al personal, pues lo que se hizo la ENE, tengo entendido que lo que hizo fue contratar al personal que tenía el EH, porque obviamente tienen el expertise, pues. Pero también hay que tomar en cuenta, Rosendo, de que mandar a hacer un transformador, por ejemplo, en Honduras no lo encuentra, no es como que usted encuentra un transformador para su casa, pequeño. Para hacer un transformador, usted tiene que mandarle las especificaciones a la empresa que lo va a fabricar y esta se tarda alrededor de un año mínimo para poderlo producir y el traslado a Honduras y la instalación de ese transformador es sumamente costoso y además de eso largo en el tiempo, entonces no es tan fácil. Cambiar la línea de transmisión y cambiar las líneas de distribución no es tan fácil como uno quisiera. ¿Y esto no pudo generar mucho mayor dificultades para recuperar al estatal si se tomó personal de EH que se criticó en su momento porque no hizo la misión encomendada y prácticamente lo retuvieron? ¿O cómo cambiarle el chip a alguien que hoy estaba malo y que mañana lo queremos bueno? Bueno, recordemos que ellos deben estar conscientes de que están trabajando para una institución estatal ahora, ya no para una empresa transnacional. Y obviamente preparar a un nuevo personal en la relectura de los contadores, en las reconexiones, en todo esto llevaría mucho tiempo. Entonces tal vez hay como una especie de transición en ese periodo, mientras se capacita a otro personal para que asuma esas funciones que tenían algunos empleados de la EH. El doctor Claudio Salgado con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo con el doctor Claudio Salgado. El tema de la tasa de política monetaria, se hizo muy tarde esta revisión y por eso estamos pagando consecuencias hoy día con un deslizamiento de nuestra moneda. ¿Es esto así o más allá de estos planteamientos está una presión del Fondo Monetario Internacional para que esto continúe, doctor? Bueno, hay que señalar, Rosendo, que cuando Banco Central eleva la tasa de política monetaria, está fundamentalmente vigilando que la inflación no se dispare. Porque al volverse más caros los préstamos, entonces hace que la gente restrinja su consumo. Esa es la idea fundamentalmente de la TPM, que la gente restrinja y diga, bueno, me están ofreciendo una tasa de interés más alta por mis depósitos, entonces voy a depositar, voy a postergar mi consumo futuro. Entonces eso ayuda a no generar mayor inflación. Entonces esto es lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Ahorita Banco Central podría aumentar la tasa de política monetaria,
pero con el fin de sustentar, de hacer sostenible el régimen antiinflacionario que se tiene hasta ahora. Recuerde que en el 2022 tuvimos una inflación de 9.8, el año pasado fue de 5.19 y este año se prevé de que la inflación ande entre 4 a 5%. Entonces significa que para consolidar ese proceso de antiinflacionario, entonces por eso se podría aumentar la tasa de política monetaria. Sin embargo, Banco Central, hay que decir que alcanzó esos niveles de inflación tomando otras medidas. Por ejemplo, la teoría monetaria que se tomó, hemos dicho, el instrumento monetario que se utilizó fue el encaje legal. El encaje tiene casi las mismas funciones que la TPM, porque lo que hace el encaje es quitarle potestad a los bancos para acreditar, para poder dar más créditos. Si yo elevo el encaje del 12 al 15, le estoy diciendo a los bancos, mire, ahora en vez de dar de cada lempira que usted recibe en depósitos, me tiene que depositar 10 centavos, ahora de cada lempira que usted recibe, me tiene que depositar en Banco Central 15 centavos. Entonces le estoy reduciendo la capacidad de crédito, de otorgar créditos. Entonces, que tiene, valga la redundancia, una similitud con la tasa de política monetaria, y eso fue lo que hizo Banco Central, elevar los requerimientos de encaje. Por otra parte, también estuvieron las otras medidas que tomó el gobierno, los subsidios al combustible, los subsidios a la ENE, que también, si no se hubieran tomado esas medidas, la inflación que fue en el 2022 fue 9.8%. Y no es vivir en una pudo burbuja si no se toman medidas, hubieran alcanzado alrededor entre un 12 a un 13%. Y no es vivir en una burbuja esto, doctor. Mire, todas las economías hacen eso, todas las economías, no solo Honduras, hace eso de protegerse de un inflacionario porque sabe va a afectar a la población. Ahora que ya el riesgo inflacionario ha disminuido en todos los países y tiende a caer, entonces el Banco Central ahora sí ha tomado las medidas de un deslizamiento mayor de lo que venía sucediendo. En este gobierno, en toda la administración, la devaluación es de 1.6%. En todo, desde el 28 de enero del 2022 hasta hoy, digamos, anda es de 1.6. Ese es el deslizamiento. Y es cierto, hay que reconocerlo, que en los últimos 2 meses, de ese 1.6, 1.1% corresponde a estos últimos 2 meses. Ha generado cierta alarma en el mercado el hecho de ver que en esta semana casi fueron 5 centavos. Una cosa que no se había visto en los últimos días y que alerta cuando hay quienes piensan que es una petición del Fondo Monetario Internacional cerrar quizás el 2025. Lo veremos, doctor, 26-1. No, eso es muy exagerado, Rosendo. Yo quiero mandarles el mensaje a la población de que no va a haber una devaluación abrupta de la moneda. No lo va a ocurrir, pues. Podría incrementarse, pero como le digo, mire, en esta administración solo se ha devaluado de 1.6%. Y en los últimos meses se ha aumentado de 1.6, 1.1 corresponde a los últimos meses. Entonces, recuerde usted que llegamos, el 7 de mayo del 2020 llegamos a 25-1. Entonces, no es nada nuevo. Y durante un mes estuvimos por encima de 25-1 en el 2020. Ahora, quiero cerrar con usted con el tema de la Ley de Justicia Tributaria, que es otro de los temas que genera controversia. El hecho que el Partido Liberal haya reiterado que no va a apoyar la propuesta que llegó del Ejecutivo y si estarían de acuerdo con una iniciativa que fue la bancada liberal que la presentó, ¿en qué puede generar una disparidad en la aplicación del presupuesto del próximo año el no tener esa ley? Bueno, no, el presupuesto del próximo año no tiene contemplado. No tiene nada que ver. No tiene contemplado. Pero que no se apruebe, ¿qué puede generar para el país? Porque sin el voto liberal, que era la esperanza que se mantenía para lograr la mayoría simple, no se obtendría, doctor. Mire, yo quiero decirle que yo invito a todos los diputados a que revisen la nueva versión de la Ley de Justicia Tributaria.
y se han tomado, obviamente, las propuestas que hizo el Partido Liberal se han tomado, obviamente no se van a tomar todas, pero aquellas consideramos que eran congruentes con la naturaleza de la ley de justicia tributaria, se han incorporado y que las revisen, ahí están. Yo quiero señalar que la ley de justicia tributaria tiene 3 objetivos y yo considero que el prioritario no es la recaudación de impuestos. Los 3 objetivos de la ley de justicia tributaria son: en primer lugar, darle mayor capacidad de supervisión al Servicio de Administración de Rentas, porque hasta ahora, desde 1936, ha habido 0 auditorías a los regímenes de exoneraciones. En segundo lugar, el segundo objetivo es que Honduras adopte los estándares mínimos de la tributación internacional. En este sentido, quiero señalar que en el Congreso Tributario realizado magistralmente por el COEP, ahí se establecieron, ahí los 3 expositores vinieron a señalar cuáles son los estándares mínimos que debería adoptar Honduras. Y finalmente, el tercer objetivo de la Ley de Justicia Tributaria es simplificar esos 18 regímenes que existen en la actualidad, porque son inmanejables manejar 18 regímenes. Entonces se van a simplificar a prácticamente solo a uno, al de las zonas francas, que va a contener todos los mismos incentivos que otorgan los países con los cuales nosotros somos socios comerciales. Y además de eso, Rosendo, las empresas que en este momento gozan de exoneraciones fiscales no se les van a eliminar. Se les van a eliminar hasta su vencimiento. Por ejemplo, las camaroneras se les vence hasta el 2034 esta exoneración, hasta allá se les va a mantener. A las maquilas se les va a mantener hasta el 2047, entonces no se les está eliminando. ¿Qué pasa con esta postura ya de la bancada que les podría haber hecho el fiel de la balanza? Bueno, yo considero que... Si no se aprueba... Yo creo que el Congreso es de consensos. Entonces yo creo que hay que sentar la bancada del Partido Liberal, que vean la versión nueva de la Ley de Justicia Tributaria y vean que muchas de sus propuestas fueron incorporadas. Aquellas propuestas que no distorsionan lo que es la Ley de Justicia Tributaria están incorporadas. Entonces yo llamaría en ese sentido, y además de eso buscar un consenso, porque esta ley a quien viene a favorecer es a Honduras. Si Honduras no adopta esta ley, podría ser declarada un paraíso fiscal y eso nos dañaría a todos los hondureños. Y la ley especial que presentó el Partido Liberal podría ser la tabla de salvación con la postura de este instituto político, o sienten que pueden convencer de manera individual a los diputados liberales, que por cierto en la comparecencia acompañaron a su Junta Directiva Central diciendo que no la apoyaban. Bueno, yo espero de que no haya una posición eminentemente política acá. Ellos quieren, doctor, la ley de equidad tributaria, dicen los liberales, que es la que tiene el contenido, que goza del respaldo incluso de diputados también de oposición del Partido Nacional. Mire, por eso le digo que ojalá que no sea una posición eminentemente política. Le voy a decir que ya existe una ley de equidad tributaria que fue emitida en el 2002, ya existe una ley de equidad tributaria. Entonces yo considero de que es de consenso. Yo le pido a los diputados que vean la nueva versión de esta ley de justicia tributaria y vean que se han incorporado todas las observaciones, porque decían que no fueran grabadas las remesas familiares. La ley del impuesto sobre la renta ya lo establece. Sin embargo, en la ley de justicia tributaria ya hay un renglón específico, hay un artículo específico que señala que las remesas familiares no van a ser grabadas. Lo otro es que señalan de que se van a eliminar las exoneraciones de la canasta de productos. Mire, quiero decirle que hay 2 conceptos muy diferentes, lo que es exención y lo que es exoneración. Para una exoneración usted debe tener un abogado que tramite esa exoneración. Para una exención no necesita, sino que ya con simplemente decir que tal producto está exento de impuestos, ya no está pagando impuestos. El caso de la canasta de productos está exentos, o sea, no necesitan tramitarlo. Eso si dice que la libra de arroz o el arroz está exento, ya no va a pagar, no tiene que hacer ningún trámite, sencillamente. Entonces no es cierto que se van a gravar los productos de la canasta. Doctor, le agradezco su tiempo, muy amable. Placer, Rosendo, siempre. El economista Claudio Salgado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.